parte lo voy a hacer yo. Y la segunda, ustedes continúan con el tema que ya iniciaron en la clase anterior con Mirka, que habló de matitis eczematosa. Así que, bien, vamos a hablar de las clasificaciones urticarias. La urticaria podemos clasificarla en urticaria crónica espontánea, urticaria física inducible. La urticaria aguda es la aparición espontánea de abones durante por lo menos de 6 semanas. La crónica, aparición espontánea de abones con angioedema o ambos durante 6 o más semanas. La urticaria física inducible lo vamos a clasificar: urticaria física, urticaria colinérgica, urticaria por contacto y urticaria ecuagénica. La urticaria física, demografismo sintomático, es una urticaria causada por frío o una urticaria retardada por presión, una urticaria debido a exposición solar, urticaria debido al calor, que causa angioedema, por ejemplo, por vibración. Las urticarias crónicas, perdón un ratito, dime mejor. ¿Aló? Dime. Sí. Basada ¿sabes qué? La doctora tenía que traer esa lámpara. ¿Sería tan amable? ¿La podrías preguntar si ya la tiene? ¿A qué hora llega ella exactamente con la lámpara? Hazme el favor, sí. Sí, por favor. Gracias, gracias. Ya. Perdón. Urticaria crónica, urticaria con vasculitis, urticaria física, urticaria crónica ordinaria, urticaria de contacto, el síndrome Stichtel, urticaria autoinmune y urticaria crónica idiopática. Bien, en la parte fisiopatológica, la mayoría de los tipos de urticaria se deben a una activación de los mastocitos cutáneos, aunque los basófilos también pueden ser parte y estén involucrados en lo mismo. Reacción. La liberación de histamina y otros mediadores, incluyendo los eicosanoides, la proteasa, la citoquina, provoca una vasodilatación local con permeabilidad vascular, con deposición de fibrina, con infiltración perivascular de linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, y va a provocar un prurito. Hay edema endotelial mínimo y no hay leucocitoclasia. La exposición al alergeno a través de la inmunoglobulina E específica va a preformar fijada a la membrana del mastocito, va a tener una ligada de alergeno, lo que implica que los mediadores preformados de la histamina, proteasa, proteoglicanos, el factor de necrosis tumoral alfa, los mediadores de la nueva formación cistenel y leucotrienos, el PGD2, la citoquina inducible, que es interleuquina 3, 4, 6, 8, interleuquina 9 y 13, van a ser activados a través de esta reacción con una respuesta inmediata, dando lugar a un edema con prurito y eritema cutáneo con afección sistémica. Y la respuesta tardía, que es un infiltrado celular,
con eosinófilos, basófilos, mastocitos y linfocitos. Esta urticaria de contacto va a provocar en el paciente pápulas y eritema local dentro de unos minutos de la aplicación a la piel, inmediatamente a la exposición de la misma, al alergeno. Puede estar asociado con síntomas sistémicos como son la rinitis, la conjuntivitis, los broncoespasmos, el angioedema y la anafilaxia. Dentro de la clasificación como en la parte inmunológica, va a tener también ciertos aspectos no inmunológicos. Esta reacción es debido a la liberación de histamina, eicosanoides, especialmente la prostaglandina D2 y de los mastocitos dérmicos. Los mecanismos de la urticaria es inducible a través de alergenos. Esto se debe en pacientes con urticarias crónicas que pueden ser parte de los alergenos, la exposición al frío, al calor o a los rayos ultravioletas. O también puede ser debido a una compresión o presión directa a la dermis. Los factores de granulación se va a producir a nivel de la célula mastocítica intrínseca. Espontáneamente va a haber una respuesta en base a los inmunoglobulinas G autorreactiva y la inmunoglobulina E autorreactiva. Las causas de la urticaria pueden ser alimentos como en ciertos pacientes por huevos o por mariscos o por nueces, indistintamente, de acuerdo al tipo de paciente. También puede ser por medicamentos debido a ciertos tipos de antibióticos o inclusive a aspirinas. O infecciones, como pueden ser infecciones virales o parasitarias o bacterianas. Inhalantes estacionales, como puede ser en la época de verano con la exposición a los pólenes o al invierno, a los mohos, a la humedad, a los hongos, o por picaduras de insectos o sensibilidad de látex o de tipo psicológico. Las causas de urticaria de contacto en la parte inmunológica puede deberse ciertos pacientes a los ácaros del polvo doméstico o a productos lácteos, a cualquier derivado lácteo, queso, leche, mantequilla, todos los derivados lácteos que ciertos pacientes tengan predisposición a tener alergias o a cierto tipo de frutas o también a frutos secos, especialmente los cacahuates, o también a carnes, como ciertos pacientes tienen ciertas reacciones alérgicas cuando ingieren el chancho, los porcinos, o alimentos de mar, como muchas personas tienen a los cangrejos, o más que a los cangrejos, a muchas personas refieren tener alergia a los camarones o a los langostinos y tienen unas reacciones hiperalérgicas inclusive. También refieren otros tener alergia hacia las verduras, especialmente ajo o cebolla. A las fragancias que
A muchas personas son agradables, perfumes, pero otras tienen una reacción hiperalérgica bastante intensa a los productos de cuidado de cabello, cierto tipo de champús, otros a los medicamentos, especialmente a los antibióticos. Hay alérgicos a la penicilina y tiene que hacerse la prueba de la alergia antes de inocular cualquier tipo de medicamento de tipo de antibióticos. Pueden ser hiperalérgicos. Otros tienen alergia inclusive a los anestésicos. Entonces no se puede dar si no se hace una prueba, una previa prueba eh, antes de suministrar algún tipo de medicamento o antibiótico o anestésico. O a los productos vegetales, especialmente a los látex, ¿no? Hay personas que tienen una alergia tremenda a todos los derivados de látex. O no inmunológicos debido a alimentos, especialmente a pescados. Hay personas que tienen alergia a cierto tipo de pescado, no a todos, pero o a las fragancias de olores fuertes, a los saborizantes inclusive, a los medicamentos. Tienen que tomar en cuenta a qué son alérgicos, sabiendo que posterior a la ingesta de dicho medicamento le produce una reacción inmediata. Entonces, ya tienen que ir haciendo su lista a qué medicamentos también son alérgicos. O pueden ser por animales, especialmente en orugas o medusas. Al estar en contacto con estos animales, tienen predisposición a desarrollar una hiperalergia. O a las ciertas plantas como la ortiga o a los corales o a los conservantes, a los preservantes, nitritos, nitratos o antisépticos, ¿no? A ciertos tipos de antisépticos de olores profundos, muy penetrantes. Hay gente, hay personas que tienen esa alergia. Eh, o a los amonios, persulfatos de amonio. El persulfato de amonio también pueden tener ciertos pacientes alergia a lo mismo. La urticaria colinérgica es muy común en niños mayores y en adultos jóvenes. Su diagnóstico en general, todas las urticarias, es un desafío, como un ejercicio, y también el reconocer a ciertos tipos de pacientes que luego de hacer un esfuerzo al correr o al trotar en cinta, normalmente pueden obtener una respuesta de qué tipo de reacción positiva va a tener ante cierto tipo de estímulos físicos. O también por estímulos de calor, ¿no? Hay gente que es hiperalérgica al calor intenso o a un desafío en los baños calientes, los baños termales, que puede evocar a una erupción a nivel de la piel. Las erupciones pueden ser transitorias, maculopapulares, de color rojo, simétricas y pruriginosas. La mayor parte son pruriginosas. Pueden estar sobre el cuello, en las extremidades, después de un ejercicio o después de un calor o un estado emocional alterado.
hay que hacer siempre entonces una investigación y tiene que ser de acuerdo a las características de cada paciente. El broncoespasmo está asociado con casos de una hiperalergia severa, raramente con angioedema. El tratamiento usualmente va a responder bien a los antihistamínicos de tipo esteroides, a los anabólicos, como ejemplo, el Damazol es muy eficaz para los trastornos alérgicos severos. El pronóstico generalmente se resuelve en meses o años o de por vida. La causa de una urticaria crónica ordinaria, muchas urticarias crónicas ordinarias sigue siendo poco clara, pero el peso de la evidencia va a ser disponible, que indica que los siguientes no son causales. Debe tomarse en cuenta a qué tipo de alergia por alimentos puede tener cada paciente, o a las infecciones crónicas que incluyen a la exposición del Helicobacter pylori, que dará unas reacciones como diarreas o dispepsias, o también al tipo de estrés que tenga o se someta al paciente, o al tipo de alergia a los medicamentos que tenga, o a la contaminación ambiental que esté predispuesto a desarrollar una reacción de urticaria crónica. Bien, los cambios histológicos, si hiciéramos una biopsia de estos pacientes de la piel, tendríamos como resultado que presentan en la dermis una dilatación e ingurgitación de los vasos superficiales, como lo observamos acá, de los linfáticos asociados con edema dérmico son prominentes, y es típico observar un infiltrado de mononucleares perivascular, ¿no? Aquí vemos los capilares dilatados y alrededor de ellos, miren, un infiltrado de mononucleares perivascular, pero acompañados con un cierto cantidad también de eosinófilos presentes en toda actividad alérgica. El caso de este tipo de infiltrado inflamatorio se ha denominado urticaria de predominio linfocitario. En ellos se produce la liberación de los mediadores, es decir, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular debido a la histamina, una reparación de heridas y una formación de ampollas debido a las proteasas neutras, o de un reclutamiento de células inflamatorias como los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y los linfocitos. La urticaria por vasculitis tiene una confirmación de diagnóstico por hipocomplementemia, cuando se encuentra asociado al compromiso sistémico de artritis, hipertensión pulmonar. El diagnóstico depende de los hallazgos histológicos, como puede ser la vasculitis leucocitoclástica. Si hiciéramos una biopsia en estos pacientes, tendríamos un marcado edema endotelial. Miren que las células endoteliales de estos capilares tienen un marcado edema en las vénulas y en los postcapilares.
acompañado de leucocitoclasia, destrucción de los leucocitos, diapédesis de glóbulos rojos, hay diapédesis de glóbulos rojos, y una deposición de fibrina perivascular. La urticaria por vasculitis en la parte fisiopatológica es una vasculitis por inmunocomplejos, ¿no? Va a hacerse presente los inmunocomplejos. Compromete a vénulas postcapilares en la piel y en la mucosa. Estos pacientes van a presentar un engrosamiento en la parte histopatológica, un engrosamiento endotelial de los capilares. Miren cómo las paredes están engrosadas. Extravasación de glóbulos rojos. Leucocitoclasia, destrucción de los glóbulos blancos. Y depósitos fibrinoides, ¿no? Depósitos fibrinoides. En la inmunofluorescencia podemos observar que existirá depósitos de inmunoglobulina y complemento perivascular, como lo vamos a ver posteriormente. Bien, la vasculitis urtical, la urticarial, se va a observar en la parte histológica una acumulación perivascular intensa de neutrófilos. Miren, como observamos aquí, una infiltración perivascular intensa de neutrófilos con una lesión que incluye la citoclasia, la destrucción de los leucocitos y de las células endoteliales prominentes y edematosas. A mayor aumento de la biopsia de piel, vamos a observar en esta biopsia cutánea el demostrar alrededor de los capilares un infiltrado perivascular que consiste en neutrófilos y eosinófilos, además de células mononucleares sin signos de vasculitis. Es decir, no afecta a la pared misma de los capilares. Pero en cambio hay este gran infiltrado perivascular de neutrófilos y eosinófilos. En los cambios, ya haciendo la inmunofluorescencia, aplicando la técnica de inmunofluorescencia, vamos a encontrar que la inmunofluorescencia directa, como vemos aquí esta micrografía histopatológica de inmunofluorescencia, lesiones que demuestran la presencia de inmunoglobulinas, que son observamos alrededor de los capilares, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, positivas. Además de la presencia de complementos C3 positivos, C3 positivo, y fibrina, que pueden pasar como una enfermedad por inmunocomplejos. Dentro del diferencial tenemos de la vasculitis urticarial las alteraciones de tipo autoinmune, que son las lesiones abonosas que duran más de 24 horas, de tipo purpúrico, dolorosas, con distribución generalizada y que puede afectar la palma de las manos y las plantas de los pies y puede ser asociada con fiebres, artralgias y otros síntomas de la biopsia cutánea con la técnica de inmunofluorescencia. Es muy importante para confirmar este diagnóstico. Aquí vemos la urticaria en la parte clínica, un grupo heterogéneo de enfermedades
con un patrón reactivo cutáneo característico que se llama ABON. Estas son placas eritematosas con lesiones elevadas, pruriginosas, altamente pruriginosas, que blanquean cuando se las presiona, se blanquean y pueden asociarse a angioedema. No deja lesión residual, no descama y se resuelve en 48 horas. Pueden aparecer en cualquier localización del cuerpo. Aquí vemos una urticaria aguda en los hombros, en la espalda, en la región escapular, en la región del tórax, en la región de la cintura, lesiones abonosas de una duración de menos de 6 semanas. Persiste por horas o días y desaparece sin dejar rastro. La presencia más frecuente es del 13 al 17% de todas las urticarias. La causa más frecuente es cuando se debe a fármacos, como puede ser los AINES o los antibióticos beta-tánicos, con pacientes que tienen reacciones alérgicas a los alimentos, como pueden ser los frutos secos o a los productos lácteos o al huevo, también a ciertos crustáceos, o la picadura de himenópteros, o también a la exposición masiva o de contacto con alergenos. La urticaria va a desarrollar en el paciente estos jabones. Estos jabones corresponden a una elevación circunscrita de la piel, edematosa, rosada, de contornos geográficos, con un halo eritematoso, evanescente y cambiante. En el paciente refiere tener abundante prurito con localización topográfica más extensa. Tiene además edema, vasodilatación de la dermis superficial. Dentro de su clasificación tenemos primero la urticaria aguda, se da en un 18 a 20% de los casos. Es una lesión benigna, autolimitada. El único brote se produce con jabones que involucionan en 48 a 72 horas o varios episodios aislados, siendo una urticaria aguda recidivante. Tenemos la urticaria colinérgica, se da en un 7% de los casos, en adolescentes y en jóvenes adultos, más que nada de sexo masculino. Se producen en ellos erupciones maculopapulosas de 1 a 5 milímetros de diámetro sobre un fondo eritematoso con prurito. A los 30 minutos o a las 4 horas, tiene un periodo refractario de 12 a 24 horas. La mitad superior del cuerpo puede extenderse a todo el cuerpo. La patogenia, hay un aumento del tratamiento del cuerpo debido, por ejemplo, a un ejercicio físico, a una situación de estrés con sudoración o a un aumento de la temperatura ambiental tras la ingesta de alimentos picantes también.
El tratamiento cede cuando se enfría la temperatura corporal con antihistamínico anti-H1. La urticaria se diagnostica de manera inducible debido, por ejemplo, a que existe urticaria solar. Esto debido a la exposición de rayos ultravioleta y luz visible. Se debe descartar otras patologías fotosensibles. El dermatografismo sintomático se debe realizar el test de presión, el angioedema vibratorio como test con vibración de Vortex y Mixer. El angioedema es lo que se denomina un edema de Quincke o angioneurótico. Como vemos, este paciente con este angioedema a nivel del labio superior, debido a una afección en la hipodermis, se presenta con un edema asimétrico por la presencia de plasma dentro del tejido celular subcutáneo y en las mucosas. Las lesiones tienen límites poco definidos y suele conservar la coloración normal. Es poco pruriginoso, provocando sensación de tirantez. Está localizado en la cara o puede estar en los genitales y en las zonas articulares. Aquí tenemos la urticaria por presión. Esto se produce de manera inmediata y es muy frecuente. A los pocos minutos tras la presión perpendicular, se produce en el paciente una erupción abonosa pruriginosa y la única manera de controlar es con un tratamiento de antihistamínicos. Ahí vemos una dermatitis eczematosa en el tercio inferior del brazo izquierdo. En la parte histopatológica, si hiciéramos una biopsia de estos pacientes, la dermatitis eczematosa aguda con urticaria y vasculitis presentará, como observan en este corte histológico, una acumulación perivascular, miren estos capilares, perivascular intensa de neutrófilos con lesión de tipo citoclasia, ¿no? Se produce una citoclasia, destrucción de los leucocitos de estas células y las células endoteliales, también de las células endoteliales. En esta dermatitis con eczema numular, si le hiciéramos una biopsia, tendríamos esta imagen histopatológica con una dermatitis espongiótica. En la epidermis encontramos una epidermis acantósica. Miren cómo se introduce las proyecciones papilares hacia la dermis de manera acantósica leve con una hiperplasia epitelial psoriasiforme, ¿no? Tiene un aspecto de psoriasis con un infiltrado linfohistiocytítico superficial perivascular. En la dermatitis atópica se debe a una reacción de la piel que lleva a una hinchazón y enrojecimiento continuo. Las personas con dermatitis atópica pueden ser más sensibles debido a que la piel crece en ciertas proteínas. Las personas a menudo tienen asma o alergias estacionales. Hay antecedentes de afecciones alérgicas como el asma, la rinitis alérgica y el eczema. Es común
en bebés, en neonatos, que pueden comenzar inclusive ya desde la edad temprana de 2 a 6 meses. El eczema y la dermatitis eczematoso es un conjunto de afecciones dermatológicas de la piel que se caracteriza por presentar lesiones inflamatorias tales como eritema, vesículas, pápulas y exudación. La característica por un enrojecimiento de la zona afectada, seguida de una fuerte picazón, puede esparcirse fácil y rápidamente a otras áreas del cuerpo. Y aquí tenemos otro corte histológico que corresponde al eczema, en la que hay esponjiosis, un marcado edema epitelial, con edema intercelular en la epidermis y anexos con exocitosis de células inflamatorias crónicas linfoplasmocitarias. El eritema multiforme corresponde a un eritema multiforme mayor o un eritema multiforme menor, cuya eritema multiforme mayor presenta máculas eritematosas del tipo de tiro al blanco, con afecciones en la mucosa y en la piel en un 40 o 60% de los casos, con signos de Nikolsky negativos. El tratamiento se lo hace a base de esteroides sistémicos. Por otro lado, el eritema multiforme menor se va a producir en ellos pápulas eritematosas de tipo de tiro al blanco con distribución acral, signo Nikolsky negativo, y no va a afectar a las mucosas. El tratamiento es a base de esteroides tópicos. En la piel lesionada, igual que el exantema menor, eritema multiforme menor, pero más extensa. Puede darse signo de Nikolsky negativo, puede afectar la mucosa con afección de una o más mucosas que pueden ser manifestaciones más importantes. El 40 o 60% de los pacientes tienen lesiones orales. El cuadro clínico, el eritema multiforme, se observan signos de escarapelas en diana o de tiro al blanco, que puede presentarse en diferentes formas. La lesión de tiro al blanco típica es una lesión levantada con dos anillos que forman círculos eritematosos, levantados, concéntricos y sobre un punto central. La lesión en tiro al blanco atípica, la que está en el centro, levantada, un solo anillo o círculo eritematoso, levantado, concéntrico, en el punto central. Finalmente, la lesión en tiro al blanco atípica, con placas blancas, como observan ahí, con uno o dos anillos que forman círculos eritematosos, concéntricos, y en la parte central un punto central con cicatrización. El eritema multiforme, y si hiciéramos la biopsia, va a presentar un marcado edema con una infiltración, con proliferación vascular en el tejido conectivo. El mismo que va a presentar edema inter e intracelular con área basal de epitelio. Ahora vamos a hablar de
la psoriasis. Como observamos aquí, son unas placas sobrelevadas que presentan como una formación blanquecina con un escozor bastante intenso, con queratina de color blanquecino que se descama fácilmente al rascarse. La psoriasis puede afectar a cualquier parte de la piel, frecuentemente afecta más los codos, las rodillas, puede ser el cuero cabelludo y ocasionalmente se asocia con artritis. Ahí vemos la psoriasis en placa en la región del codo, la región del muslo, en la rodilla, en la región del cuello, en la región de la mano y en la región interglútea. La psoriasis vulgaris tienen el aspecto histopatológico muy característico, en la que vamos a observar en una biopsia de piel que en la epidermis, observen, presentan áreas acantósicas, ¿no? Una prolongación de la epidermis hacia la dermis, formando lesiones acantósicas, con una hiperplasia, con engrosamiento de las células basales. Las papilas dérmicas pueden presentar edema con infiltrado de mononucleares que invade la epidermis. Posteriormente, los neutrófilos se agregan formando lo que se llaman pústulas espongiformes de Koch. En la parte de la epidermis se observa esta pústula muy característica, y también en la parte corneal, en lo que es la córnea, en la más superficial, se forman abscesos. Miren, ahí ven el abscesos llamado abscesos de Munro sobre los. Si observamos en detalle, se produce una hiperkeratosis compacta con áreas de parakeratosis. La área de parakeratosis implica que la queratina o el estrato córneo está nucleado, contiene núcleos ovalados, alargados, y esto le referimos como áreas compactas de parakeratosis, con un marcado alternante de neutrófilos fragmentados, leucoclasia y focos espongióticos en la capa gruesa, así como también agranulosis en la parte más superficial con fecha discontinua de la epidermis. Bien, la infección por piel y tejido blando, de acuerdo al comportamiento de la piel, va a estar involucrada, por ejemplo, en el impétigo y la foliculitis va a estar involucrada la epidermis, impétigo y foliculitis. En la erisipela y el forúnculo va a estar involucrada la epidermis y la dermis. En la celulitis, exclusivamente la parte celular subcutánea. La celulitis necrotizante en la celular subcutánea hasta la fascia muscular. Estas lesiones pueden ser primarias o secundarias, pueden ser agudas o crónicas, necrotizantes o no necrotizantes, y localizadas o también diseminadas. En la infección primaria sin y con necrosis tenemos la siguiente clasificación. Las que son
primaria sin necrosis, tenemos el impétigo, la erisipela, la celulitis, piomiositis, y en la no necrosis, la con necrosis está dentro de este marco, está la celulitis necrosante, la fascitis necrosante y la mionecrosis. En la dermatosis infecciosa tenemos el impétigo contagioso, no ampollar, también llamado impétigo vulgar, rostroso o clásico Tilbury Fox, presenta en el 70 o 80% de los casos. El impétigo ampolloso o bulboso o buloso se presenta entre el 10 y el 30% de los casos con dos variantes: el impétigo localizado, el impétigo ampollar o buloso, el impétigo neonatal o impétigo neonatorum, y el impétigo generalizado o el síndrome de Ritter von Ritterheim. Cuanto al cuadro clínico, estos pacientes van a presentar, miren, como observamos aquí en la flecha, inflamación y enrojecimiento de la piel localizada que se incrementa en tamaño cuando la infección se propaga. Hay una apariencia de una piel tensa y brillante. Y el dolor produce sensibilidad en el área de la lesión de piel y erupciones con máculas. Además, hay un calor en el área de enrojecimiento y fiebre. El impétigo por estreptococcus piógenos pueden dar estas lesiones costrosas en la piel, en la mejilla, en la porción, en la parte inferior del labio, en el tórax. Estas infecciones bacterianas de la piel pueden ser causadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el estafilococo dorado. Se clasifica en impétigo vulgar o no ampolloso y el ampolloso. Corresponde el 10% de la consulta dermatológica pediátrica, predominantemente es escolar y preescolar, muy frecuentemente en la infancia. El promedio de edad es 5 años y va de 6 meses a 14 años, con una predominancia en varón que va en una relación de 1.5 a 1 con respecto a la mujer. Aquí tenemos el impétigo ampollar debido a una piodermitis causada por Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenos. Son formaciones vesiculares y pustulosas, ciertas de ellas. Que se pueden hacer crónicas, y esta infección de la piel y el tejido conectivo puede llegar a formar una úlcera central queratinosante, cicatrizal en la parte central, con un marcado edema, congestión y una ulceración central, debido a la exposición al Staphylococcus aureus. También puede causar una celulitis con una afección del tejido celular subcutáneo, que no hay distinción clara entre la piel no infectada y la infectada.
Al igual que la erisipela, la infección local puede dar lugar a inflamación, eritema y dolor, además de síntomas sistémicos. Las localizaciones son muy variadas. El pronóstico es reservado. Puede extenderse a las fascias, a los vasos linfáticos, a los vasos subyacentes y a la septicemia. El estreptococo piógenes es la causa más frecuente, estreptococo piógenes. Luego está el Streptococcus aureus, que también está implicado en la coinfección. El tratamiento es a base de la penicilina o cloxacillina. Las infecciones gangrenosas del tejido celular subcutáneo pueden tener una infección gangrenosa en el tejido celular subcutáneo o en la fascia o una infección gangrenosa a nivel muscular. Si es a nivel celular subcutáneo, en la fascia, tenemos celulitis anaeróbica por Clostridio. La celulitis anaeróbica no producida por Clostridio, la fascitis necrotizante o gangrenosa, estreptocócica, la celulitis necrotizante sinérgica y la gangrena sinérgica, bacteriemia progresiva. Por otro lado, tenemos las infecciones gangrenosas a nivel muscular, que va a dar lugar a una piomiositis, a una gangrena gaseosa o micronecrosis por Clostridio y la mionecrosis no producida por Clostridio. Aquí tenemos en las infecciones puede darse a los anexos cutáneos por estafilococos, por ejemplo, y esta infección por estafilococo puede producir foliculitis, forunculosis, antrax cutáneo, hidroadenitis supurada. En la dermis, en cambio, el estreptococo puede causar impétigo mielicérico y ampolloso. También se puede dar un ectima vulgar y gangrenoso, una erisipela con toxina o una celulitis severa. Aparte de las infecciones bacterianas, podemos citar la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. En la lepra lepromatosa es de tipo anérgica, con nódulos simétricos en fase leonida, que vemos a este paciente, una lepra lepromatosa con una fase leonida. La lepra tuberculoide es de tipo hipergénico, asimétricas, son escasas y pequeñas. En la lepra lepromatosa encontramos los macrófagos con bacilos y unos pocos linfocitos. En la tuberculoide, los granulomas de epitelioides de piel, nervio y peripausivacilar. En la lepra lepromatosa hay anestesia con enfermedad sistémica y no mejora. En la tuberculoide los nervios están engrosados, hay parálisis, anestesia localizada de la piel. En cuanto a los esquemas terapéuticos, la Organización Mundial de la Salud indica usar el paucitar y el multivacilar a base de rifapicina, clofazimina
cualquiera de estos y Dapsona como tratamientos sugeridos por la OMS. Bien, este caso es un caso de erisipela con una infección superficial en la dermis. Las lesiones pueden darse en la cara o en las extremidades. En este caso, las extremidades. Hay una placa indurada de bordes elevados y definidos. Tiene un color rojo brillante. Tiene una piel de naranja, dolorosa, caliente, causada por estreptococos piógenos. Los organismos pueden penetrar en ruptura de la piel y se produce tendencia de recurrir en el mismo lugar. Las bacterias ligeramente asociadas, tenemos la pioderma por Staphylococcus aureus. Hay una prevalencia de enfermedad cutánea que explica las altas tasas de portadores de la misma. Primero, hay antecedentes de contacto previo con personas o agentes contaminantes. Segundo, una evolución corta a larga con el cuadro clínico. Y tercero, cursa con dolor, malestar de tipo general, fiebre, cefalea, con síntomas generales según la severidad de tipo de pioderma. Las lesiones pueden ser o formar nódulos, vesículas, ampollas, pústulas, costras, abscesos, ulceraciones o fístulas. Los eritemas pueden darse en el paciente con edema y tumefacción. Según la gravedad del cuadro de algunos, pueden dejar inclusive cicatrices aisladas o en combinación. Aquí tenemos el impétigo causado por una infección del grupo de bacterias de Streptococcus y Staphylococcus que se propagan mediante el contacto directo en el moco de la nariz o la garganta de las personas infectadas mediante el contacto de las heridas y lesiones de la piel. El impétigo, cuando es primario, suele localizarse alrededor de los orificios naturales en el niño y causar en ellos rinitis o también otitis. Se presenta con conglomerados de costras, como vemos aquí en este paciente, milicénicas, muy amarillas, que cubre áreas de erosiones más o menos extensas. Al desprenderse estas costras, pueden erosionar y dar lugar a un exudado seropurulento que se vuelve a secar y forma de nuevo costras. Bien, para hablar de la línea de defensa de respuesta inflamatoria, es frecuente que se pueda dar esta inoculación directa a través de una herida causada por un clavo, una astilla, un vidrio, algún elemento cortopusante que deposite sus bacterias que contenga esta herida cortopusante. El tejido dañado va a liberar histamina y va a incrementar el flujo sanguíneo de esa área. Entonces, incrementa el flujo sanguíneo. La histamina va a aumentar la permeabilidad capilar, perdiendo la llegada o permitiendo la llegada a este sitio de la lesión de los fagocitos. Los fagocitos
van a fagocitar las bacterias que han sido inoculadas y a las células muertas, que vienen a ser los piocitos, con plaquetas que van a sellar a los capilares lesionados. Pero de los capilares vemos que se produce una diapédesis de los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos hacia el sitio de la lesión. Aquí vemos, en cambio, ya la pioderma en corte histopatológico, ya no está el elemento que causó esta úlcera, seguramente alguna astilla, dejó la bacteria inoculada en la dermis y da una reacción de ulceración epidérmica con inflamación aguda y crónica subyacente de la dermis asociada. Y aquí vemos los capilares dilatados, congestivos, trombosados, con una migración perivascular de exudado de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos. Además, hay un marcado edema, angiogénesis y proliferación fibroblástica. En la pioderma gangrenosa encontramos, ya en estadio avanzado, un absceso. Miren, el absceso está en la parte de la dermis reticular. El absceso contiene un infiltrado inflamatorio intenso. Miren, la dermis, toda la dermis tiene un infiltrado inflamatorio intenso, en la que en la parte central se observa el absceso piógeno por una necrosis licuefactiva. Una necrosis licuefactiva con gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos que están fagocitando las bacterias. Alrededor de la misma vemos capilares dilatados, congestivos, trombosados, y periféricamente hay un infiltrado de mononucleares con linfocitos, células plasmáticas y que están circunscribiendo a la parte central del absceso. Bien, yo creo que me voy a quedar aquí. Vamos en la próxima clase, continuaré con el slide 61. Tratando de blastomicosis. Bien, entonces, por favor, Mirka, no sé si acabaste de exponer todo o si ya lo acabaste, continúan tus compañeros. No, doctor, yo tengo dos temas para que presente Jesús. Ok, por favor, puedes continuar, Mirka, de lo que estabas hablando de dermatitis